buenas noches, El Salvador. Un placer de verdad tremendo el darle la bienvenida a todos ustedes a disfrutar la entrevista 8 en punto. Una noche muy especial porque es Nochebuena. A 4 horas únicamente de celebrar la Nochebuena, todos los salvadoreños y por supuesto, privilegio el de nosotros, el poder ingresar una vez a la intimidad de su hogar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fecha tan importante. Es Nochebuena, desde 8 en punto, a nombre de toda la familia de Canal 33, queremos desearle a todos ustedes feliz Navidad y por supuesto un próspero año 2014. Muchísimas gracias porque en lo ancho y largo del año del 2013 nos ha permitido ingresar a la comodidad de su hogar, por supuesto con los mejores temas, con los mejores invitados, temas de coyuntura, porque al final nuestro compromiso es con El Salvador. En esta noche tan especial vamos a conversar sobre diferentes temáticas: significado de la Nochebuena, análisis de la campaña electoral, análisis de la situación de seguridad hoy por hoy en nuestro país. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador. Monseñor, es un gusto tenerlo esta noche tan especial en 8 en punto. Gracias, Sergio, por la invitación y un saludo grande para quienes van a estar con nosotros este rato tan especial. Como tú dijiste, estamos a punto de estar ya ante la cuna de Belén. Gracias por la invitación. A usted por el privilegio de tenerlo acá esta noche en esta su tribuna entrevista. Y bueno, arrancamos esta entrevista con el tema Nochebuena, Navidad. Monseñor, para muchas personas, año con año pareciera que la misma inercia va haciendo que se realicen diferentes actividades porque así lo dicta la sociedad. Queremos conocer cuál es el significado de la Navidad y si usted cree, ante la propia apreciación de la entidad al cual usted dignamente representa, si el significado de la Nochebuena, de la Navidad, se ha venido diluyendo, si es susceptible de apreciación o está formateada o delimitada por la acción comercial, por diferentes situaciones, llámese el Black Friday inclusive. Fíjate, Sergio, que cuando yo era joven sacerdote, hubo una campaña a nivel nacional con una frase cortita, decía: no hay Navidad sin Jesús. Esa frase a mí me resuena siempre en esta época porque uno puede decir, eso no es Navidad. Bueno, ¿está o no está Jesús? Esa es la clave para saberlo. Segundo, yo estuve estudiando en Europa en el año 73, llegué en septiembre y el 6 de diciembre me llevé una sorpresa con San Nicolás. Ahí se acostumbra en Bélgica, donde yo estudié, que esa noche se disfrazan de obispos con barba y con su mitra y van llevando regalos a los pobres. Y dejan chocolates en los casilleros de los estudiantes. Yo era estudiante y entonces entendí que San Nicolás es lo que dio origen al personaje que llamamos Santa Claus, ya deformado y comercializado. Este santo obispo era el santo de los pobres, de la solidaridad, y eso es lo que se ha perdido en la fiesta de Navidad a nivel comercial. Uno piensa en uno mismo, en darse gusto, en excederse en la comida, en la bebida, etcétera, y no piensa en los que están pasándola mal. Fíjate lo que hizo el Papa cuando cumplió años: invitó a 4 pobres de Roma para que comieran con él, y uno iba con su mascota. Por cierto, yo estaba viendo aquí un programa sobre mascotas hace unos cuantos días y recordé esa escena del Papa con esos 4 mendigos de Roma, y eso hacía él también en Buenos Aires. Entonces, cuando volvamos a ser solidarios, será de veras Navidad. Usted acaba de mencionar una cosa y para que vea que nosotros acá ciertamente estamos pero muy pendientes de todo lo que sucede no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. El Papa, que ya le vamos a dedicar un espacio a este personaje, que una de las cosas más impresionantes que ha sucedido en este año y que por supuesto hubo humo blanco en el cónclave del 13 de marzo del 2013 y el 19 empieza a fungir. Vamos a hablar más adelante del Santo Papa, pero le dedicó una cena precisamente a todas estas personas que le colaboran, una cena polaca, según yo leí, por favor si me equivoco, me corrige, donde no se come carne. Entonces tuvieron a bien preparar un banquete propio de la época y de todas sus tradiciones. Sí, es que el Papa cumplió años y ese día tuvo la misa de temprano. Solo un cardenal llegó, en nombre de todos los cardenales, no quiso más gente ahí, de la gente importante. Y hay uno que se encarga de ir por las calles de Roma a dar comida en nombre del Papa. Él quería acompañarlo, pero no le permitieron por razones de seguridad.
Entonces él dijo, tráigame gente de la calle para que coma conmigo. Y fue un receno con todo mundo que estaba en la misa, todos los empleados de la casa donde él se aloja y de la Secretaría de Estado. Y es un gesto, pues, de que todos somos hermanos, de que todos somos iguales ante Dios, que todos tenemos derecho a sentirnos amados y a una oportunidad. El Papa habla con lo que dice, con lo que hace y con lo que es, como veremos más adelante cuando nos toque hablar de él. Pero realmente gestos así son los que van cambiando el mundo. Monseñor, muchas personas, yo inicié con el tema del significado de la Navidad, porque pareciera que solo la mira nada más en la iglesia el 24 de diciembre estrenando ropa buena, que es muy relevante, pero o que muy probablemente solo la mira los domingos. Esa es la relación realmente que se debe de tener con Dios. Es decir, ¿qué padre con su hijo o qué esposo con su esposo podría sostener en el tiempo una relación de solo los domingos? Sí, digamos que la Navidad se ve muchas veces como una especie de aniversario mundano, llamémosle así, y no como algo que se hace presente permanentemente. Dios está siempre con nosotros. El Papa acaba de hablar de eso en una de sus reflexiones de domingo. Decía, Dios se acerca a nosotros, Dios camina con nosotros, Dios está con nosotros. Y este tiempo de la iglesia es para que todos caigamos en la cuenta de eso, y entonces aprendamos a estar siempre esperando el paso de Dios por nuestra vida, atentos para acoger esa llegada de Dios y para caminar con Él. Esa es la vida cristiana. Entonces la Navidad para muchos es una emoción bonita, un sentimiento pasajero, y una experiencia de una profunda amistad con Dios que nos lleva a ver a los hermanos al mismo Cristo. ¿Cree usted, Monseñor, que los salvadoreños hemos perdido la sensibilidad humana en medio de tanta violencia y una campaña sucia electoralmente hablando? Como dice un término acuñado por Claudia Umaña que me encanta y tantas veces puedo, yo lo repito, hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Ha pasado eso bajo su propia experticia con el pueblo salvadoreño? Fíjate que ya que dices eso, recordé al Principito. Leí un reportaje hace una semana en un periódico local de 2 páginas sobre el Principito, y precisamente ese libro nos enseña a asombrarnos, a mirar con una mirada distinta las cosas y a dejarse cautivar por los demás y por esta realidad de Dios que aparece por todos lados. Entonces, cuando uno pierde esa capacidad de asombro, ya no tiene futuro. Es como una especie de robot, sin sentimientos, sin emociones, sin capacidad de abrazar al que necesita un abrazo, de acoger al que necesita ser acogido. Se vuelve el mundo frío, se vuelve el mundo totalmente insoportable, y es lo que puede pasar cuando uno se deja enredar por todo lo que son los eslogans comerciales y consume y se va vaciando de su riqueza interior, que esa no se compra en ningún centro comercial, esa viene directamente de Dios. Por la misma situación de nuestro país, Monseñor, que hemos estado nosotros viviendo, el tema de la delincuencia, el tema de las maras, de las extorsiones, de los homicidios, muchísimas personas pareciera que han ido perdiendo poco a poco la sensibilidad, como anteriormente en la pregunta anterior ya les esbozaba. ¿Cómo se puede recuperar el verdadero valor de esta fiesta, que es una fiesta de reconciliación? Es una fiesta donde nuestro Salvador, que dignamente llevamos ese nombre, nació, y nace en una forma espiritual, en una forma no lógica, en una forma mediante la fe, que es eso. Puede servir esto como punto de partida, a pesar de todas las situaciones en contra que tenemos como país, para realmente poder ponderar una reconciliación nacional. Hace 3 años yo dije en la homilía de Navidad una cosa, que si en esta Navidad invitáramos a nuestra misa de la noche a los pandilleros que conocemos, les dijéramos, les amamos, les dijéramos, pueden contar con nosotros, les dijéramos, todo es posible, y si lo hiciéramos en todo el país, te aseguro que cambiamos El Salvador. Quiero decir con esto que solo el amor transforma a las personas. Si ustedes ven, la dinámica última ha sido más bien de quién tiene más fuerza, más capacidad de generar temor y terror. No es la dinámica del acercamiento, del diálogo, del encuentro, de la reconciliación. No, ese es el camino que hemos seguido, y de eso hablaremos más adelante, como tú lo
aceptarnos como somos y buscar algo más superior a nosotros, que es la fraternidad, es la hermandad, es la comunión, es la solidaridad. Ese es el mensaje de Navidad. Este Cristo que nace entre los pobres, porque nació entre animales, y que muere sin nada en la cruz. Solo su madre era su única riqueza, podríamos decir así, su única propiedad. Este Cristo que quiere vivir así, y que nos dice que los pobres tenemos que encontrarlo a Él, es el mensaje de estos días santos de Navidad, que, como tú decías, puede quedar totalmente enterrado con tanto peso de la propaganda y del consumo, pero eso supone una opción personal de uno no dejarse enredar por esa maraña de mensajes, sino saber que lo esencial es Cristo. No hay Navidad sin Jesús. A mí me encanta porque obviamente usted está trasladando el primer mandamiento, que es dar a conocer el Evangelio. Usted lo está haciendo acá y es el primer mandamiento que nosotros tenemos. En este tema de la Navidad, Monseñor, que es una fecha tan, pero tan importante para que nazca en cada uno de los corazones de los salvadoreños precisamente el amor a Cristo, el amor al servicio, porque esa es una ponderación que nosotros tenemos que hacer, el servicio para nuestros semejantes. Usted ya lo decía, un marero. Es bien fácil que usted venga acá y yo poderle servir una taza de café a Monseñor, pero no a un marero. Hablemos un poquito de este fenómeno, porque la Iglesia ha tenido un papel también muy destacado en tratar de una u otra forma acercar a las partes, ser facilitador de un flagelo tan pero tan deplorable en nuestro país, que era y que siguen siendo las extorsiones y los homicidios. Voy a contarte una anécdota de hace unos cuantos días, una graduación de bachilleres. Yo asistí, yo tuve la misa. 2 bachilleros eran hijos de pandilleros. Y habían la gente del colegio católico acompañado de ese proceso, y fue un fenómeno sumamente sugestivo e interesante. Un pandillero que ya con hijos grandes fácilmente dice: ya es tiempo de que yo me calme, como es el lenguaje que ellos usan, de que yo disfrute de la familia, que no esté jugando la vida todos los días. Entonces esa dinámica es la que tenemos que ir despertando. Y estos muchachos, tú no distinguías que eran distintos de los demás compañeros que se graduaban, pero sabía la dirección de la escuela parroquial, quiénes eran, conocía a la familia, hubo un acercamiento y generó un pequeño milagro. Estos pequeños milagros se dan en las bases, en las pequeñas comunidades, cuando se hacen los pasos adecuados. Entonces El Salvador está con un problema gravísimo de violencia juvenil. Hemos buscado distintos caminos para afrontarlo. Yo soy de los que piensan que la solución tiene que venir de todos, no de un grupo de cúpula, sino de una especie de dinámica global, incluyente, que pase por un diagnóstico correcto y adecuado. Después un análisis de las causas del fenómeno, para ya afrontar los caminos de solución, pero no puede venir de la cúpula estatal. Tiene que ser un esfuerzo más bien de la gente, de nosotros, la sociedad civil, y hay mucho ya como preparado para ponerse ya como piezas de un rompecabezas juntas en torno a una especie de propuesta común y concertada. Hay mucho ya andado, se hizo, solo que está, como quien dice, discretamente presente. Uno observa lo que dicen los que están tomando decisiones y dice: el camino se va preparando, y la Navidad es un día como propicio para creer que lo imposible se vuelve posible, porque para Dios nada es imposible. Así le dijo el ángel a la Virgen: pero ¿cómo puedo ser madre si yo no voy a tener esposo? Dice: para Dios nada es imposible, le dijo el ángel a ella. Pues bien, esta noche dejemos este mensaje: para Dios nada es imposible. Y en este tema de la violencia tenemos que encontrar una solución. Es posible si todos nos ponemos a caminar juntos en torno a una idea común, compartida, y creo que solo por ese camino podemos hallar solución. Me encantan estos temas para poder desarrollar, porque son temas que por supuesto deben de llevar a todos los salvadoreños a unirnos aún más. Pausa en 8 en punto, volvemos con más. Estamos de regreso, sabíamos que iba a estar muy pero muy pendiente. Monseñor, vamos a ir poco a poco ingresando en la figura del Papa Francisco, pero es importante hablar para poder ingresar como una antesala sobre el factor político.
Y es que el factor político en alguna medida puede, y usted ya lo decía, llamar a una posición de unidad nacional, de una alianza verdadera y no simple eslogan de campaña publicitaria, donde en efecto saquemos adelante este país. Y es que el factor político puede ser tan determinante, monseñor. Yo solamente se me viene a mí a la mente en los tiempos de Cristo, como abogado, estudiante, me recuerdo que el primer juicio que nosotros investigamos fue el juicio de Cristo, con todas las violaciones habidas y por haber, y obviamente en temas de jurisdicción, que si era Galileo, entonces le tocaba del otro lado no a Poncio, sino que a Herodes y viceversa, y al final la presión, el sistema lo terminó obviamente crucificando. ¿Cuál sería el llamado puntualmente, pero para la clase política? Porque estamos a las puertas ya, monseñor, de un evento electoral muy, pero muy importante para nuestro país. Fíjate, Sergio, que la Iglesia tiene un concepto muy alto de la política. Y el Papa, te voy a dar este documento del Papa que acaba de salir, y te puse en marca en el número 205. Ahí lo tienes en la estampita que te puse. ¿Cómo no? Y el Papa dice que él entiende de la política. Dice el Papa: pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Ruego al Señor que nos regalen más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Este número es fabuloso, ¿verdad? Y resume lo que la Iglesia piensa de la política. Entonces, en la cultura nuestra, política significa algo sucio, trampa, corrupción. En la visión de la Iglesia es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo hacer para rescatar la política y devolverle la dignidad? Y es un poco lo que la Iglesia siempre dice cuando hay periodo preelectoral, que hay que devolver a la política su dignidad, porque aquí se toman las decisiones que nos afectan a todos. ¿Con qué criterios se toman? Esa es la pregunta. ¿Con qué calidad humana el que las toma? ¿Con qué sensibilidad social? ¿Con qué sentido de los que están más marginados? Por tanto, el Papa, esto que dice, lo que él ha practicado desde que era sacerdote en Argentina, hoy lo plantea a la Iglesia completa y al mundo entero, y esa es una visión, Sergio, que indica por dónde hay que ir caminando al hablar de política y de políticos. ¿Cómo se puede salir adelante en estos temas? Y es algo que obviamente yo quiero estimular su intelecto para que usted se los traslade y capte la atención de todos los amigos televidentes. Nuestro mundo es un mundo espiritual, no somos de este mundo, pero vivimos en esto. Algunos dicen, mire, yo soy amigo de los políticos, pero soy más amigo de la verdad. Y otros dicen, si querés conocer al diablo, métete en la política. ¿Cómo podemos nosotros convivir con este fenómeno, tratar de salir adelante, cuando existen una gran cantidad de posiciones encontradas y por supuesto intereses que en el 205 que usted acaba de leer, el Papa habla de riqueza, oligarquía, de aquellos que solamente se enriquecen y que el dinero no está acá, sino que está acá, monseñor? Precisamente la Iglesia tiene una visión de la persona humana que viene del Evangelio, viene de Dios, y es el centro de toda actividad humana, la persona. El Papa dice en este documento que la economía se ha prostituido porque ponen en el centro la ganancia y el consumo, y no la persona. Y que igual pasa en la política cuando se buscan intereses personales y no el bien de la mayoría, sobre todo de la mayoría más necesitada. Política se define en el lenguaje común como el arte de lo posible. Un expresidente uruguayo dijo,
el arte de hacer posible lo necesario. Esa es mucho más interesante. El arte de hacer posible lo necesario. Entonces, ¿qué necesita el país ahora? En campos como seguridad, combate a la pobreza, la justicia, etcétera. ¿Qué necesita? Entonces, hacer posible eso sería la política. Y el Papa Pablo VI decía que es una forma exquisita de caridad. Entonces, con esta visión de la política, uno mira a los políticos y pregunta qué valores son los que este hombre ha asimilado, o esta mujer ha asimilado, que guían su día a día, porque los valores son los que van marcando la orientación de nuestra vida. Si el valor es la fama, si el valor es el dinero, el prestigio, el poder, entonces claro, eso va a orientar en forma equivocada su camino. Si el valor es el bien de la gente, de toda la gente que sufre más. Yo siempre recuerdo a algunos políticos que yo he admirado por su esfuerzo de ver las cosas con esta óptica que el Papa ha planteado aquí. Los hemos tenido, esos políticos, aún hay algunos entre nosotros, no muchos diría yo, y hay que formar una nueva clase política. La Iglesia está planteándose eso, y el Papa dice, hay que acompañar a los políticos, acompañarlos desde los principios que la Iglesia sostiene, para que si tienen buena voluntad y buenos propósitos, puedan perseverar en el camino correcto, porque tú puedes tener distintas opciones políticas, pero hay algo que no es negociable y es el bien común, sobre todo de los más débiles. ¿Cómo conseguirles en la política? ¿Con qué mecanismos se consigue? Esa es la cuestión que muchas veces nos separa mucho y nos enfrenta, pero la política es para buscar el bien común, sobre todo de los más necesitados. Eso que a veces queda como muy en segundo plano, y por eso la política se corrompe y se prostituye. Monseñor, este 2013 y años atrás, en el mundo entero, voy a globalizar, ha habido una degradación institucional muy grande, problemas económicos muy grandes. De hecho, a Grecia muchas veces se le ponderó sacarlo de la zona euro para que no arrastrara a otros países, a otros similares. Ha habido de todo, han habido guerras, han habido invasiones, pero dice por ahí un dicho en el caló popular que entre más negro se está poniendo el asunto, es que pronto va a amanecer. Esta reflexión la hago en el marco de que al revisar un recuento del 2013, y una de las cosas sorprendentes que ha pasado en este año, precisamente la elección, en el cónclave, el humo blanco, que se da en el Vaticano, en el Estado del Señor, aquel donde Constantino lo regaló hace mucho tiempo, y se hizo Constantinopla, el 13 de marzo de este año. Un Papa que rompe todos los esquemas y que habla de todo, que habla de política, habla de humildad, y se va a Río, que ya vamos a hablar, para hablar con los jóvenes. Permíteme terminar el tema anterior, porque tú me provocaste con lo último que dijiste. El Papa Francisco, cuando habla de la política, la ve, como que acabamos de leer, como algo noble. Y entonces, ¿cómo hacer para que esta visión se vaya interiorizando? El Papa, ¿por qué ha traído tanto al mundo? Y es el personaje del año. ¿Por qué? Porque el Papa nos cautiva con lo que es, con lo que hace y con lo que dice. Hay una total coherencia en él entre lo que es, lo que hace y lo que dice. Es decir, predica con el ejemplo. El Papa Juan Pablo, hablando de que Jesús decía, en él coincide el mensaje y el mensajero, ¿verdad? Tú que eres comunicador sabes lo que significa. Entonces hay una total coherencia, y esto es lo que cautivó cuando él renuncia a estar en los apartamentos pontificios allá, aislado ahí arriba en el tercer piso, cuando decide mantener sus zapatos negros, renunciar a la ropa de lujo que el Papa usaba, cuando renuncia a signos que le hagan distintos a los obispos, cuando renuncia a títulos que son oficiales del Papa. De hecho, en el libro oficial que se llama Anuario Pontificio, cada año se saca un libro con los nombres de todos los obispos, los cargos, y aparece el Papa con todos sus títulos. Entonces, desde este año pone la foto del Papa y un solo título: Obispo de Roma. Y en la siguiente página, todos los demás que son los oficiales, digamos que son como 10 títulos. Entonces él quiso marcar claramente que con él comenzaba una nueva manera de ser Papa, y el mundo lo captó inmediatamente. El Papa, cuando nos pide la bendición el día que es elegido, antes de dar la bendición, diga: el pueblo es para mí el que me manda, y a través de ese pueblo Dios me habla.
el Papa que el sábado siguiente está con más de 3.000 comunicadores, les dice, ¿cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres? Y es lo que está aquí habla del mismo tema, aquí está diseñada, es iglesia pobre y para los pobres. Entonces pienso que el mundo ya no puede soportar el actual sistema económico, político y social, necesita una reingeniería desde los valores, desde la ética, si no explota. Y el Papa lo dice claramente cuando habla de que la actual sociedad vea a la gente como desecho, como sobrante, y los destripa, no solo los destripa, los destroza. Él tiene frases así cuando habla, por ejemplo, cómo se trata a los migrantes, a los pobres. Entonces él dice, hay que buscar un sistema en el que la persona sea lo más importante, y no el dinero ni la ganancia. Y esto está aquí descrito y está aquí propuesto cómo se puede lograr. Entonces el Papa no solo tiene una utopía, que es la de la iglesia pobre y para los pobres, sino que tiene también un camino, una hoja de ruta. Aquí clarísima está acá, y él lo dice, tocaré pocos temas, pero tocaré con bastante detalle. Tú te vas a sentir fascinado cuando vayas leyendo estas páginas. Entonces creo que el Papa nos ha devuelto a la esperanza, porque la esperanza que tiene caminos, no solo es como un deseo de buena voluntad, sino que una esperanza que tiene una razón, un fundamento, por tanto una capacidad de convertirse en realidad. El Papa nos ha dado oxígeno a todos, la capa de ozono ya no se sigue deteriorando, con él al contrario está dándonos vida. ¿Cómo lograr que sus enseñanzas se vayan haciendo dinámicas, procesos en las distintas naciones? Y creo que el respeto que él tiene ahora del mundo, la audiencia que tiene en el mundo, fíjate, cada día 60 millones leen sus tweets en distintos idiomas, 60 millones de gente lee sus tweets cada día. Entonces, esto es una bendición. Y no existe en ningún campo, ni en la economía, ni en la política, un caso semejante en este momento. Un hombre público con una autoridad moral como la del Papa Francisco. A mí algo que me ha llamado muchísimo la atención con el Papa Francisco es cuando él vivía en Argentina. Dos puntos. Uno, vivía con limitaciones, andaba en autobuses, vivía precisamente de la misma forma en que lo está haciendo ahorita, indistintamente que el grado jerárquico que tiene superior como representante de Pedro dentro de la Iglesia, dentro del Vaticano actualmente. Pero en aquel momento tuvo con el político de turno, la presidenta Cristina, ciertas posiciones donde él las mantuvo en defensa precisamente del no despilfarro de los pobres, el que las instituciones del gobierno pudieran reducir sus gastos, el que las empresas, las sociedades pudieran tener labores sociales para con aquellos más necesitados. Es decir, no es algo de ahorita, no es algo del 13 de marzo que fue electo en el conclave, ha sido el modo de vida donde le ha venido modelando a todas las personas. Hay una entrevista larga que él hizo a una revista de los jesuitas, más de 20 páginas de entrevista, 6 horas de diálogo con el periodista, y él ahí reconoce que en Argentina él cometió errores cuando era joven sacerdote, en cuanto a ser muy estricto y a veces muy radical en el trato con las personas, y dice, pero por otra parte, dice, hay que combinar por una parte la firmeza en los principios y después el respeto a las personas. Y él desde que comenzó dice, Dios nunca se cansa de perdonar, Dios es misericordia, Dios quiere vernos felices, a Dios no le gusta condenar, él viene a salvar. Y con esta visión nos escribe esta carta de cómo hay que dar al mundo alegría. La Navidad es un tiempo de la alegría de Dios, tanto que dijo hace esta semana, dijo el Papa, cuando leímos las genealogías, cómo llega hasta Jesús, quienes vinieron antes que él. Dice, ¿cuál es el apellido de Dios? Preguntó el Papa. El tuyo y el mío. Se encarnó en esta raza humana. Entonces, ese es el Dios que él quiere que nosotros acojamos y anunciemos. Un Dios que se hace uno de nosotros, que camina con nosotros y que quiere vernos realizados plenamente. Cuando habla aquí de los pobres, dice, tienen derecho a ser felices, a que sus sueños se vuelvan realidad, porque eso quiere Dios para cada persona. El sistema no lo permite actualmente, entonces hay que cambiar el sistema y hay ya orientaciones para ello. Entonces el Papa Francisco, cuando con Cristina Kirchner tuvo
un momento mágico cuando él es electo papa, llega Cristina a verlo. Lo llevó a visitar al Vaticano, recuerdo. Y ella se fue eufórica, nunca me había besado un papa, dijo ella a los periodistas. Ella entendió que hay algo en el pastor que tenemos hoy al frente de la iglesia que cautiva, porque en el fondo vemos ahí a Jesucristo. Precisamente dijo el cardenal de Nueva York, con el Papa Francisco, Cristo ha vuelto a caminar por nuestros caminos. Es una bonita imagen. Y hay una caricatura que salió en esos días, yo la he guardado porque va el Papa en un burrito, entre la plaza de San Pedro, hay dos cardenales sorprendidos al verlo así, y lo ven, viste, sencillamente, y le dije, ¿qué pasa contigo? Y dice, bueno, yo pensé que no era un heredero del imperio, sino que era sucesor del pescador de Galilea, por eso vengo así. Y entonces, así entraba él al contrario, como quien dice, salió ya como el Papa Francisco con todo lo que nos ha regalado. Yo creo que nunca tuvimos un momento tan mágico a nivel de nuestra iglesia y del mundo para poder tener caminos de esperanza. Ok, otra pausa en 8 en punto. Venimos con más. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia, Monseñor. Vamos a hablar de otro jefe de Estado. Obviamente la ponderación o categoría que tiene el Papa Francisco es de un mundo espiritual, del gobierno, del Estado, de Cristo en la tierra. Otro mandatario que muchas personas lo relacionan es a Pepe Mujica, presidente ya del Cono Sur, donde dice la gente, si se puede. Él está viviendo así. De hecho tiene un iPad, no por la tecnología, sino que porque no pega la televisión, ni tampoco llegan los periódicos, y él como presidente tiene que leerlo. Sigue manteniéndose en aquel carro viejito que siempre ha tenido y cultiva sus propias hortalizas en su propia casa. Es decir, son ejemplos propios que nos pueden ilustrar de que realmente se puede. Monseñor, esto me sirve a mí de un marco para irme a otro tema, donde el Papa Francisco destituyó a un arzobispo en Alemania cuando se dio cuenta que no era el modo de vida eclesiástico que debía precisamente de trasladarle a la gente, y dicho en palabras entendibles, estaba siendo piedra de tropiezo para muchas personas que estaban firmes o no en la fe. Ciertamente conocimos su casa en la televisión, más de 13 millones de euros iba a costar esa residencia. Él pidió perdón, dijo que iba a dedicarla para los que vivían ahí, los pobres. Ciertamente el Papa fue muy firme y actuó rápido, y eso indica otra cosa, Sergio, y es que el Papa está reformando la curia romana. Estos días salieron noticias ya de cambios que él ha hecho, que indican por dónde va la línea, y que es profunda la reforma, porque realmente Jesús no pensó en eso, él pensó en una cosa totalmente sencilla. Se ha ido distorsionando con el correr de los tiempos, y tuvo épocas negras la iglesia en su historia, y hoy está la iglesia con el brillo de los orígenes que Jesús soñó cuando creó la iglesia, y eso hay que aplicarlo también al mundo de los gobiernos en cualquier país del mundo, y la austeridad es una norma que tiene que irse imponiendo. Yo recibí un correo hace un año de cómo los políticos de Suecia, los diputados, cuando van a sesiones al Parlamento, ¿dónde viven? Son apartamentitos de estudiantes, con casi nada de apoyo secretarial, viáticos muy sobrios. Cuando uno compara con nuestros representantes, hay una gran diferencia. Entonces yo creo que cuando un país va logrando un desarrollo pleno, la austeridad es una norma básica. Y aquí, si la aplicáramos en el país, en todo lo que son las instancias de los poderes del Estado, tendríamos dinero para un montón de cosas, y sobre todo tendríamos un ejemplo que imitar. Pero aquí hay mucha tela que cortar. De pronto algunas personas, como me escriben a mí en las diferentes redes sociales, me dicen, Sergio, pregúntale a Monseñor por qué San Nicolás, Santa Claus, solo visita nada más instituciones como la Asamblea Legislativa, como la Corte Suprema de Justicia o el Ejecutivo. Es decir, seguimos en la misma línea del despilfarro. No, realmente eso es lamentable, sobre todo cuando hay tanta crisis, tanta gente que no logra salir adelante cada día, cuando hay tanto sufrimiento. Y yo pienso que la gente, y es la otra parte de la realidad, va descubriendo quién merece aprobación y quién merece rechazo.
Y tiene un poder la gente hoy, Sergio, con esto de las redes sociales que antes no tenían. Antes yo tenía que pagar por la publicidad, y si no tenía un presupuesto suficiente, no tenía visibilidad. Ahora al revés, uno puede levantar toda una campaña sin gastar un centavo prácticamente. Estas herramientas bien usadas transforman un país, y esto yo lo vengo pensando mucho. Y cuando el Papa entra en estas tecnologías con sus tweets de todos los días, esas frases del Papa están marcando a la historia. ¿Y cuánto le cuestan? Pulsar un botón. Entonces yo creo que lo bueno es que tenemos ahora posibilidades que nunca antes tuvimos para que las cosas cambien. Monseñor, antes de pasar al tema de seguridad, no quiero perder la oportunidad, porque hemos hablado y podemos seguir hablando acá hasta el 24 de diciembre y darnos el abrazo aquí, ya casi 3 horas y media para poder celebrar el nacimiento nuevamente del Señor Jesús. Pero el Papa se refirió en los últimos días a un tema porque está siendo atacado, es decir, acá no se queda bien con nadie. Y alguien dijo, mire, el Papa es comunista, y él se refirió a esto, y por favor, si yo lo interpreto, lo leí mal, usted con la autoridad que tiene, por favor, llévenos a la luz. Se refirió al marxismo y dijo, señores, eso ya no tiene cabida en estos tiempos. Sí, precisamente el tema parece que es tratado en bastantes páginas, porque la Iglesia, digamos, tiene una visión que no es materialista, sino que viene de la fe en Dios. Entonces la persona es sagrada y tiene derecho a realizarse plenamente. El Papa Pablo VI tuvo el mismo ataque en el año 67 cuando publicó la encíclica Populorum Progressio, y dijeron en Wall Street que eso era marxismo recalentado, así dijeron allá, porque claro, él decía, la persona tiene derecho a desarrollarse plenamente, y eso supone un modelo de desarrollo que tenga a la persona como centro. Es lo que repite aquí el Papa, porque es la propuesta de la Iglesia. Entonces, cuando uno tiene un horizonte de trascendencia, ve en la persona una imagen de Dios. Cuando tú ves una persona que se pone de pie, es maravilloso. Yo tengo mucho trabajo social en la parroquia y veo a las viejitas ahora que cuando ya saben, por ejemplo, leer, y te miran a la cara y se sienten importantes, descubren su dignidad de personas. Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno solo da cosas, a veces a la gente la deja más alienada y más humillada. Cuando uno le permite que la gente se vaya poniendo de pie, es un proceso maravilloso. Pues bien, esto es lo que el Papa plantea acá. Pero ciertamente hay gente en el mundo que está muy preocupada con este Papa, se siente amenazada por él, y comienzan ya las campañas contra él. Incluso algunos temen que haya también peligro de muerte, porque es un hombre que es libre. Ok, vamos a cambiar al tema de la seguridad. En este año hasta se pudo desarrollar a plenitud el tema de la tregua, el tema entre las pandillas. Vimos un alejamiento de posición, porque hay que decirlo así responsablemente, el presidente Funes, que la estaba apoyando, y luego dijo, no, mire, yo no tengo nada que ver en eso. Los homicidios empezaron a crecer. ¿Fue una reconciliación realmente o fue un error el haber apoyado un tema como la tregua, monseñor? Voy a tomar el tema de un ángulo que pocas veces se usa, y desde los jóvenes. Tienen derecho a una oportunidad. De hecho, cuando hablaron ellos en aquella misa que hubo un domingo después de que se anunció la tregua, ellos pidieron una oportunidad, los dirigentes, los jefes de las pandillas. Todo joven tiene derecho a una oportunidad. Ahora, ¿cómo hacer esa lista donde vienen ya las distintas posibilidades? Se escogió un camino que fue desde las cúpulas bajar a las bases, y venían ya las órdenes desde los penales a las distintas clicas. Ese fue el método que se siguió. ¿Qué faltó? El trabajo de base. La iglesia se ha planteado como una preocupación. ¿Qué podemos hacer nosotros en las pequeñas, en lo micro, como dice el Papa, en las microcomunidades, donde se realiza la vida concreta de la gente, para que los jóvenes, todo joven, tenga una oportunidad, el que está y el que no está en la violencia? Este era el principio con que queremos nosotros como imaginar un camino diferente. De hecho, al evaluar esta experiencia, pues son más las críticas que los elogios, ¿verdad? Y siendo objetivo, pienso que tienen razón los que ven
varios puntos preocupantes en este proceso y no mucho de qué aplaudir, digamos, como que el balance negativo es mayor que la balance positiva. Entonces hay que verlo con objetividad, ver qué lecciones sacamos para que el siguiente paso lo demos correctamente. Ok, vamos a hablar de campaña electoral. Esto tiene que esperar, luego de una pausa comercial. Volvemos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de campaña electoral porque por supuesto el 2014 vamos a ir a esta fiesta democrática. Monseñor, ¿qué opina de la campaña actualmente? Una campaña de violencia, una campaña sucia, porque hay que decirlo en todas sus letras, donde unos dicen, mire, los mismos políticos son los que le están trasladando el mensaje a la población salvadoreña, a los mareros los están estimulando y a todos los demás a poder delinquir, a poder hacer malas cosas, a tener violencia. ¿Qué opinión le merece? Fíjate, que, Sergio, que yo estoy en la base, estoy con la gente concreta y siento que este tipo de política produce el efecto contrario. También lo ven analistas serios que dicen lo mismo, que si tú lo que tienes es ofensa, insulto, no vas a ganar votos, que si tú tienes propuestas y respetas al adversario, vas a caer mejor. Y que los equipos de campaña tienen que tener en cuenta esos elementos. Estoy estudiando a fondo ciertas encuestas, ya con todo el material, no solo los datos que se dan al público, y descubro que esa dinámica es la que ellos descubren, los investigadores, en el diálogo con los encuestados. Entonces yo pienso que en esta recta final habrá que hacer cambios, correcciones de rumbo, como cuando una nave va hacia la luna, para que no se pierda la ruta. Yo lo espero y lo deseo, porque no es educativo para un pueblo ese lenguaje que muchas veces se usa, sobre todo cuando incluso se llega a la calumnia y a la mentira. Y si la gente aprende a premiar a quien le respeta al pueblo, porque no le está engañando, que es respetuoso con él y le trata con dignidad, pienso que va a ir cambiando la manera de hacer política, y es lo que necesitamos, otra manera de hacer política. Dentro de esto, Monseñor, se han articulado una gran cantidad de propuestas. ¿Cree que realmente estas propuestas son propuestas serias para sacar adelante nuestro país, visto desde todas las manifestaciones posibles? O simple y sencillamente usted, que tiene una gran experticia durante muchos años en muchas campañas electorales, donde muchos políticos y al final se les termina el tiempo de 5 años y dicen, simple y sencillamente no se pudo hacer? El Papa plantea que hay que tomar puntos claves y pocos. Él dice, yo voy a hacer esto, esto y esto, y en esa línea va el Papa. Yo pienso que igual vale para la política. Uno oye un montón de cosas puntuales, pero poco sobre procesos. ¿Qué voy a hacer yo para combatir el desempleo, por ejemplo? O combatir la pobreza, o provocar la inclusión. Entonces, cuando yo oigo una promesa, me pregunto, bueno, ¿y esto cuánto va a costar? ¿Dónde está el dinero para esto? Y muchas veces concluyo que no hay posibilidad, no es viable. ¿Cuántas propuestas de las que hemos escuchado son viables? Algunos han hecho ya su listadito, ¿no?, de que cada candidato dice, van poniendo a la par. No es viable, no es viable, no es viable. Yo creo que eso es de las cosas más insultantes para el pueblo, y pareciera que no hemos encontrado la manera de que el político se atreva a ser honesto a la hora de tratar de conseguir votos. El ejemplo que tú pusiste de Mujica indica que sí hay maneras. Precisamente fue un excelente uruguayo quien dijo la frase, el arte de hacer posible lo necesario. Esa es la política. Entonces, un político que pregunta, ¿qué necesita El Salvador para que la gente viva de acuerdo a su dignidad de persona? En campo de salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera. ¿Qué necesita? ¿Cómo hacemos posible eso? Ahí estaría la lógica correcta para pensar cómo se diseña una campaña. No es lo que pareciera predominar en lo que nosotros tenemos. Y como estamos hablando de campañas, empiezan las acusaciones, y obviamente es imposible que usted me acompañe sin yo preguntarle. Acusaciones, mire, el expresidente Flores recibió 10 millones. Sí, es que el actual presidente le dieron 3 millones. ¿Cómo se ve esto? Es decir, uno dice, no, mire, es que yo no era presidente cuando lo recibí. No, pero ahora sí lo es, en que los invirtió. Y el otro, no, es que no se ha determinado. Tengo menos de 1 minuto, pero por favor, puntualmente, Monseñor. No, realmente la verdad es un elemento clave de la política.
la honestidad también, la transparencia también. Esto hay que irlo aprendiendo y queda poco tiempo para aprenderlo, pero si no pasamos por ahí, vamos por el camino equivocado. Magnífico. A 3 horas y un poquito más, señores, de darnos el abrazo y por supuesto de que nazca el Señor Jesús una vez más en nuestros corazones. Las oportunidades dicen que andan en el aire y que son como los atardeceres. Si uno se tarda mucho, se los pierde. Monseñor, es un gusto haberlo tenido acá. Feliz Navidad, feliz Año Déjame Nuevo. terminar con 3 frases del Papa con las que comienza su documento. Dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Feliz Navidad para todos. Magnífico, feliz Navidad. Esto es 8 en punto, señores. Será, por supuesto, hasta el día de mañana, una vez más. Que el Señor nos bendiga a todos.